Muy buenas noches, tengan todos. Damos muchas gracias al Señor por poder estar otra vez juntos. Hoy nos acompaña un lindo calor. Así que, bueno, vamos a pasar este tiempo fundamentalmente disfrutando del calor de la palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios va a producir eso en nosotros. Debe producir eso, debe producir ese fuego, ese avivamiento en nuestro corazón. Cuando la escuchamos sedientos de ella por querer obedecerla y por querer honrar al Señor en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Hemos comenzado con 2 Tesalonicenses, hemos meditado en los primeros 4 versículos y realmente volvemos a decir, esta es una iglesia modelo, es una iglesia ejemplar, como a través del padecimiento, de los sufrimientos, ellos han permanecido firmes. Y dice que allí, el versículo 3, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Allí se notaba esa fe que estaba anclada y estaba firme en el Señor y en el Dios que lo había salvado. A pesar de que habían venido las tribulaciones, a pesar de que habían venido quizás aquellos burladores o aquellos incitadores a tratar de que ellos dejen al Señor, porque toda tribulación tiene ese propósito de que uno deserte de la fe, abandone al Señor, deje de confiar en el Salvador. Pero como una característica notable y fundamental de aquel verdadero creyente, esa fe está puesta en el lugar preciso, en la persona precisa, única e inamovible, Jesucristo. Por tanto, esa fe, a pesar de que puedan venir pruebas, va a permanecer firme. Y como vemos en esta iglesia, esa fe no solo permanecía firme, sino que crecía. Y el amor también abundaba. Esa fe no era algo superficial, no era algo solo de palabras, muchas gracias, sino también que era algo que se manifestaba a través del amor. Es decir, amaban a los demás. Hoy vamos a tener un texto abundante, extenso por delante, pero vamos hoy a meternos en la primera parte de este texto y va a haber un segundo mensaje también con esta misma porción. Por tanto, vamos a leer del versículo 5 al 10. Vamos a leer desde el versículo 3 para continuar la conexión de la idea general del capítulo, ¿sí? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio
ha sido creído entre vosotros. Oramos, Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos difundirla con total libertad. Y queremos rogarte, en primer lugar, de que tú hables, de que tú seas el que te manifiestes, dándonos el entendimiento, iluminando nuestro entendimiento. Señor, que tomes el control absoluto de cada palabra de tu siervo, para que sea para la gloria de tu nombre, Señor, y edificación de cada uno de los hermanos. Gracias queremos darte por este tiempo y te pedimos una vez más que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos entonces esta iglesia, nuevamente decimos que estaba pasando por tremendas tribulaciones, pruebas, dificultades, que no era nada sencillo. Hoy por hoy encontramos que la mayoría de las iglesias son o están centradas en el hombre, son antropocéntricas. Esto inunda hoy en día. Todo es por el hombre, para que la persona se sienta bien, para que pueda ser prosperada, para que lleve o tenga éxito en la vida. Pero sin embargo, esta iglesia joven no podía medirse por esas cosas, porque al contrario, era una iglesia teocéntrica, donde justamente Cristo era el centro y donde la felicidad personal, la realización personal, la comodidad o el éxito no era parte de su diario andar, de su constancia. Es decir, ellos no estaban pensando en su felicidad, no estaban pensando en realizarse, no estaban pensando en su comodidad, no estaban pensando en el éxito o en la prosperidad, sino que ellos vivían de acuerdo al mandamiento del Señor, el mandamiento del Señor Jesucristo, de buscar primeramente a Él, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese era el objetivo de ellos y eso ellos querían hacer. Ahora más, tal perspectiva de no buscar su propio bienestar, sino de buscar el reino de Dios, hacía que ellos pudieran permanecer en medio de tan tremendas tribulaciones. De esta manera nos introducimos al versículo 5, donde dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué es esta demostración? Vamos a leer el versículo 4. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esas tribulaciones, esas persecuciones, manifestaban de que en algún momento también vendría el justo juicio de Dios. Así como el creyente estaba haciendo, esta iglesia estaba padeciendo, era un breve testimonio hacia ellos mismos, hacia esos incrédulos que perseguían, de que el justo juicio de Dios vendría sobre ellos. Esa palabra demostración, endeigma, es en el griego, se refiere a evidenciar o a poner de poner a prueba, ¿sí? Que es una prueba. ¿Es una prueba de qué? ¿O es una evidencia de qué? Del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios a sus amonestados, a aquellas personas que estaban viendo las persecuciones o que estaban causando las persecuciones. Ahora más, dice el texto,
Esto es demostración del justo juicio de Dios. Ahora vamos a expandirnos un poquito más en lo que tiene que ver con esta frase, pero dice el propósito, dice ahí, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Ellos buscaban glorificar a Dios. Ellos buscaban el reino de Dios y su justicia. Entonces, a través de las tribulaciones, dice acá que seáis tenidos por dignos. En este deseo de parte del apóstol, pero a su vez, esa palabra dignos, la palabra original es cataxio, que es estimar enteramente merecedor. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es estimar enteramente merecedor. Es valorar al otro diciendo que verdaderamente se lo merece. Entonces, a través de estas tribulaciones, ellos estaban llegando a este nivel justamente de ser verdaderos merecedores, ¿sí?, del reino de Dios. Seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Ahora, qué interesante, porque nosotros desde la perspectiva humana entendemos claramente, y desde la perspectiva bíblica también, de que ningún ser humano merece entrar en el reino de Dios. Nicodemo le pregunta esto a Jesús, diciéndole, ¿cómo puede un hombre heredar el reino de Dios? ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios? Y entonces el Señor Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Y el Señor Jesús aclara y le dice, no es por carne o sangre o por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es imposible que el hombre mismo, por sus propios méritos y esfuerzos, pueda entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, esto es una gracia. Es un regalo de parte de Dios para con la humanidad. Un regalo que verdaderamente no merecemos ninguno de nosotros. Es una bondad inmerecida. Como veíamos en esa palabra gracia, bondad inmerecida. Ahora, ellos padecían por esta causa y el Señor estaba trabajando en sus vidas, estaba trabajando en la iglesia. Y quiero leer lo que dice Leon Morris, que lo toma también MacArthur en su comentario. Y dice lo siguiente: el Nuevo Testamento no ve el sufrimiento de la misma manera que las personas modernas. Para nosotros es algo malo en esencia, algo a evitar a toda costa. Si bien el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento, tampoco pierde de vista que en la buena providencia de Dios, el sufrimiento suele ser el medio para obrar sus propósitos eternos, que se desarrolla en la cualidad del carácter en el sufriente. Enseña lecciones valiosas. No se piensa que el sufrimiento sea algo evitable para el cristiano. Para él es inevitable. Está predestinado a ello. Primera Tesalonicenses 3:3 dice eso, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Continúa entonces Leon Morris diciendo, debe vivir su vida y desarrollar su carácter en un mundo dominado por ideas no cristianas. Su fe no es algo frágil para tenerla en una especie de lana o algodón espiritual, aislada de todos los golpes. Es robusta, debe manifestarse en el fuego de las tribulaciones
y en el horno de la aflicción. Y no solo debe manifestarse allí, debe formarse en tales situaciones, en cualquier parte y a cualquier precio. El sufrimiento, una vez llegamos a considerarlo desde esta perspectiva, no debe verse como evidencia de que Dios nos ha olvidado, sino como evidencia de que Dios está con nosotros. Pablo puede alegrarse porque él cumplía en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1:24. Ese sufrimiento es una prueba real de la presencia de Dios. Fin de la cita de Morris. Qué claro, qué agudeza le pone, porque a veces nosotros nos acostumbramos, nos amoldamos a la corriente de este mundo, que este mundo te dice, no tenés que sufrir. ¿Cómo vas a sufrir? Encima por tu fe, mucho menos. Sin embargo, el creyente ha sido llamado a padecer. Y fíjate nuevamente el texto del capítulo 1, versículo 5 de 2 Tesalonicenses. La tribulación era demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esta es la causa por la cual padecemos. ¿Cuál es? El reino de Dios. ¿Por qué causa padecemos? Para ser dignos. Para ser tenidos por dignos en el reino de Dios. Dios nunca va a evaluar a una iglesia por sus características superficiales, edificios, cantidad de miembros, forma de alabanza, música o instrumentos que tengan, sino que Dios evalúa cuánto está dispuesta o cuánto padece por su nombre. Allí está la verdadera evaluación. Allí se van a ver los aprobados y los desaprobados. La iglesia que nos hace sentir verdaderamente orgullosas, como esta iglesia, es aquella donde los conversos auténticos ven crecer su fe, aumenta su fe. Su amor se va practicando en relación con los hermanos y su esperanza permanece a pesar de las persecuciones, de las tribulaciones. Y su enfoque sigue estando únicamente en el reino de Dios. Esa es una iglesia noble. Esa es una iglesia como la de Tesalónica, una iglesia ejemplar, que a pesar de las persecuciones permanecían en fe, en amor y en esperanza. Ahora dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Para poder entender un poquito más todo lo que vamos a ir desarrollando, quería hacer un paréntesis para explicar un poquito más y tener una cosmovisión o una visión más amplia de toda la perspectiva bíblica en cuanto a los eventos que ya la Biblia desde el Antiguo Testamento va mencionando. La segunda venida del Señor Jesucristo, tenemos que decir que es el clímax más alto de la historia. Aunque Él está ahora sentado en su trono porque ha sido ascendido y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y Él allí en los cielos es nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros. Él un día también regresará por nosotros. Él un día regresará a esta tierra a reinar. Y allí se va a ver su gloria completa. Ahora decíamos, en esta
cosmovisión de todas las escrituras. En el Antiguo Testamento hay mención repetida sobre un reino terrenal, gobernado explícitamente por el Mesías, quien es el Salvador, quien es el Señor, y que vendrá a reinar. Eso lo atestigua ya el Antiguo Testamento. Este reino que lo menciona el Antiguo Testamento está asociado a la salvación de Israel, a la salvación de los gentiles, la renovación de la tierra de los efectos de la maldición y la resurrección corporal del pueblo de Dios que ha muerto. Todo esto lo va mencionando el Antiguo Testamento. Hay cientos de citas, pero por amor al tiempo no lo vamos a mencionar, ¿sí? Finalmente, el Antiguo Testamento predice que habrá una disolución del universo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, la cual será el estado eterno de los justos y un infierno final para los impíos. En el Nuevo Testamento, todas estas características que menciona el Antiguo Testamento son mencionadas nuevamente y son ampliadas de tal manera que puede ser vista de una manera más clara. Tenemos que entender que el rey ha venido, pero fue rechazado. Y eso lo manifiesta también ya desde el Antiguo Testamento, que aquel rey iba a venir y que iba a padecer y que iba a ser rechazado por su pueblo. El Nuevo Testamento cuenta que esto fue así. El rey vino y el rey fue rechazado, fue ejecutado, murió en una cruz. Pero él prometió que regresaría en gloria, trayendo justicia, trayendo juicio, resurrección y su reino para todos los que creen. Fíjense en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6 y siguientes. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces el Señor volverá con gloria también, cuando Él vuelva otra vez a esta tierra para establecer su reino, porque eso es lo que está manifestando en este texto. La manifestación de su reino, la instauración de su reino, es la pregunta que le hacen los discípulos. Entonces, cuando Él venga nuevamente a esta tierra, va a establecer su reino. Pero previamente a eso, los creyentes de la iglesia van a ser arrebatados. Van a ser arrebatados. Y justamente cuando sean arrebatados, los muertos en Cristo dicen que van a resucitar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, que ya lo hemos estudiado. También después, cuando el Señor venga por segunda vez a establecer su reino, va a venir con sus santos.
es decir, con los creyentes. Ahí en 2 Tesalonicenses lo hemos leído recién. Dice el versículo 10: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sí. Ahora, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuando había venido por primera vez, había sido oculta o guardada o reservada en ese cuerpo mortal de hombre, ¿sí? Pero cuando venga por segunda vez, va a venir con un cuerpo glorificado y con un cuerpo espléndido, donde todos van a poder reconocer que Él es el Señor glorioso, el Dios de gloria, que le pertenece toda gloria y autoridad, todo dominio, y que Él mismo entonces va a venir para establecer su reino. La gloria de nuestro Señor está oculta actualmente y la mayoría de las personas creen que Jesucristo inclusive está muerto. Hay muchos que creen que está muerto. Es más, la iglesia tradicional llena a un Cristo crucificado. Cada vez que uno pasa por una de esos templos, ve una cruz en el fondo y a un Cristo muerto. Hace poco estuve en la Catedral de Buenos Aires y verdaderamente hay un olor a muerte ahí adentro. Y no solamente eso, sino que ellos verdaderamente tienen a un Cristo muerto. No es el Cristo de la Biblia, ellos tienen otro Cristo. Tras recorrer todo el lugar, llegamos detrás del altar que le llaman ellos, donde se preside, y detrás de eso, delante, uno ve desde el frente delante la imagen de la Virgen, pero cuando uno va por detrás, uno puede ver como si fuese un cadáver, y es el Cristo de ellos. Ese es el Cristo de ellos. Uno ve ahí, está ahí, obviamente que es una estatua, pero ese es su Cristo. Ahora, por eso la mayoría de las personas ni siquiera están esperando que Cristo venga y viven esa vida tan entregada al pecado. Muchas veces ni siquiera los creyentes experimentan la plenitud porque tampoco esperan la venida del Señor. Porque cuando empiezan a haber tribulaciones y pruebas, muchos de ellos desertan, quieren dejar. Fíjense un texto en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8. Bueno, versículo 6 dice: en lo cual, 1 de Pedro 1, 6. Versículo 5 habla de que esa fe de ellos es probada, ¿sí? Y dice el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, y que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en esa prueba en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice el versículo 8: a quien amáis sin haberla visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allí está esa fe completa, totalmente pulida. ¿Cómo? A través de las pruebas.
Pero viene el día en que el Señor se va a revelar. El Señor se va a manifestar, tanto a los creyentes como a los incrédulos. Ahora, volviendo al texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y el versículo 6, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, ellos estaban sufriendo persecución y tribulación por causa del reino de Dios. Y eso era un testimonio a aquellos que eran los perseguidores. Pero dice más, acá está dando una razón por la cual es justo. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Acá podemos ver dos maneras en que se ve el justo acto de Dios en las tribulaciones. En primer lugar, el castigo sobre los perseguidores. Y en segundo lugar, el reposo para aquellos que son perseguidos. Va a haber un tiempo en el cual vamos a reposar de toda angustia y tribulación. Y ese era el ánimo que ellos tenían, esa esperanza constante. Que va a haber un tiempo de reposo. Pone entonces en manifiesto la aptitud de su pueblo para el reino de Dios. Es decir, que tiene las condiciones para entrar en el reino de Dios. El versículo 5 lo dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. Ahí muestra entonces esa aptitud del reino de Dios, las condiciones. Pero también dice, y por otro lado, la aptitud de sus perseguidores para el juicio. Que ellos entonces están destinados, preparados, a consecuencia de haber provocado tribulación, ser atribulados. Ahora la pregunta es: ¿por qué es justo? ¿O es justo que Dios castigue así? ¿Sería justo de parte de Dios dar castigo? Por supuesto que sí. Es justo, es adecuado, es apropiado que Dios pagara con retribución a quienes violan su ley. Así como Dios también es justo para recompensar a los rectos, a los justos, a los creyentes, con el reino. Dice MacArthur, estaba declarando una verdad obvia. De hecho, la palabra que se traduce como retribución en el versículo 8 está relacionada con una palabra que significa justo o recto. Su retribución es el castigo justo, controlado y colmado, impuesto por el juez perfectamente justo a quienes violaron por voluntad propia su ley perfecta. No es posible que Dios sea injusto, porque el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, como dice Génesis 18:25. Entonces ahí vemos que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cuál será esa tribulación? Lamentablemente será esa tribulación la cual nunca se podrá igualar en su dolor. Para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y parten de esta vida sin Cristo, la tribulación continua y sin fin va a ser el infierno eterno, del fuego eterno. Pero aquellos que quizás pasen el tiempo de tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada y pasen el tiempo de la tribulación aquí, allí va a haber gran tribulación, gran dolor.
El justo juicio de Dios se va a descargar sobre esta tierra, lo cual va a actuar como un método de purificación a su vez, para luego instaurar su reino. Ahora dice allí el texto del versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí hay muchísimas cosas y todo lo que sigue en adelante hay mucha relación, por lo tanto lo vamos a hacer, como hemos mencionado, en dos secciones. Hoy vamos a empezar a brillar un poquito este versículo para luego la próxima reunión desglosar más profundamente nuevamente el versículo 7, 8, 9 y 10. Pero dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo escribió que se manifestará el Señor Jesucristo. Él aquí usó una palabra diferente en manifestar, ¿sí? Normalmente veníamos utilizando la palabra parousia, es de aparecer, ¿sí? Pero acá la palabra manifestar es apocalipsis, de la que deriva la palabra apocalipsis, que es revelación o manifestación, o también se traduce como desvelamiento, ¿sí? Como sacar a la luz. Tal palabra tiene la idea de manifestar lo que estaba secreto u oculto previamente. Hay varios textos también que mencionan esto, como Romanos 2, 5, Romanos 15, 25, 1 Corintios 14, 6, que hablan de esta palabra manifestar. Ahora también ve el regreso de Cristo en relación con los incrédulos. Entonces, por eso, ahora vamos a examinar desde lo que Pablo le está escribiendo y para que ellos entiendan, ¿sí? En relación de qué pasa con estos que les causan la persecución a ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Pablo va a dar desde esta perspectiva también, y va a hablar y va a escribir, ¿sí? ¿De qué pasa con aquellos que le dan esa tribulación? Bueno, va a haber un castigo también. Y entonces ve el regreso de Cristo en relación con los incrédulos. Quien ha estado oculto será revelado en toda su gloria soberana a un mundo que no le conoce ni le adora. Él se revelará como juez. Este será el día del Señor. Ya hemos hablado cuando estuvimos estudiando 1 Tesalonicenses sobre el día del Señor, que se ven dos grandes etapas del día del Señor. Una es la tribulación del día del Señor, donde se descarga la ira de Dios, y por otro lado también después el día del Señor, cuando se manifestará en su reino. Entonces todo eso comprende el día del Señor. Ahora, continuando un poquito más, vemos que el Señor Jesucristo, como decíamos hoy, cuando vino a esta tierra por primera vez, nadie ha podido ver la realidad de su deidad. Algunos habían pensado que era un profeta, o que simplemente Dios estaba con él, pero no podían verlo en la plenitud de su deidad. Él no podía manifestar tampoco todo el resplandor de su gloria, porque dice las Escrituras que nunca nadie vio a Dios jamás sin caer muerto. Entonces era necesario que el Hijo revelase al Padre, pero en una medida, en la medida en que las personas podíamos llegar a contemplar. Y dice que manifestó su gracia y su verdad. Ahora también Jesús era Dios encarnado,
estaba velado en la carne humana como resultado. Dice el texto de Juan 1:10 que Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero no habrá escape a la realidad de quién es Jesús en su segunda venida, porque todo el mundo verá al Hijo del Hombre que viene o que está viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, como lo dice en Mateo 24, hablando justamente del día del Señor y de su venida. Él va a venir con gran poder y gloria. Y parecería que nosotros que estamos sujetos al tiempo, nos cuesta entender cómo y por qué Dios se manifestó de una manera y por qué va a esperar tanto tiempo para manifestarse de otra y por qué no lo hace todo junto. Bueno, porque Dios en su presencia, en su previo conocimiento de todas las cosas, es paciente, porque Él ha ideado, Él tiene un plan trazado para toda la humanidad y que simplemente tiempo al tiempo va cumpliendo sus propósitos y que va a llegar un momento en el cual va a manifestarse con gran poder y gloria y va a establecer su reino sobre esta tierra. Pablo describe el Apocalipsis o Apocalipsis del Señor Jesucristo usando tres frases preposicionales. En primer lugar, dice que es desde el cielo. ¿Sí? Yendo al texto, vamos a leer versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí tenemos entonces la primera manifestación, que es desde el cielo. La segunda es que Jesús vendrá con los ángeles de su poder. Y por último, dice el versículo 8, que será en llama de fuego. Vamos a desglosar brevemente estas tres frases para luego dar conclusión al mensaje. ¿Qué es esto que es desde el cielo? Tal como Jesús ascendió visible y corporalmente al cielo, también regresará de manera visible y corporalmente del cielo a la tierra, como hemos leído en Hechos capítulo 1, del 9 en adelante, 9 al 11. Habiendo Jesús ascendido al cielo, ahora se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios en las alturas, en los cielos. Desde esa posición exaltada, de poder y de honor, Jesús intercede por su pueblo. Él intercede por nosotros. Pero también un día regresará desde su trono celestial para juzgar a sus enemigos. Fíjense, vamos a buscar un texto en Mateo 16, 27. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Allí vemos entonces que vendrá. ¿Sí? En segundo lugar, justamente acá también menciona la frase con sus ángeles. Jesús no regresará solo en el día del Señor, sino que lo hará con los ángeles de su poder. Los ángeles son el instrumento por medio de los cuales se delega el poder del Hijo para cumplir sus propósitos de juicio, en este caso. Es decir, que los ángeles van a ejecutar un juicio. Sí, cuando uno ve desplegado el Apocalipsis, uno ve todo el obrar de Dios y aún como los ángeles también van dando juicios sobre esta tierra. Los ángeles solían aparecer con Dios
en el Antiguo Testamento, en una referencia probable al momento de la entrega de la ley en el monte de Sinaí. Esto lo dice MacArthur, ¿sí? Moisés declaró que el Señor vino de Sinaí y de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Deuteronomios 33:2. En el Nuevo Testamento, continúa MacArthur diciendo, revela que los ángeles acompañarán a Jesús cuando regrese, tal como se predijo en Mateo 16:27, Mateo 25:31. Los ángeles no solo reunirán a los elegidos para bendición, sino a los incrédulos para juicio. Y por último, ya para ir concluyendo, dice que será en llama de fuego. Cuando el Señor Jesucristo regrese del cielo con sus ángeles, con sus santos ángeles, lo hará en llama de fuego. El fuego está descrito a lo largo de las Escrituras como juicio. ¿Sí? Como bien decíamos también, Pedro decía de que ellos pasaban por tribulaciones, el fuego de la prueba. Bueno, aquí también se manifestará un fuego para enjuiciar a estas personas que habían atribulado a los santos, a los creyentes. Bueno, hay varios textos que mencionan esto. Cuando Dios apareció para dar a la ley de Israel, justamente dice que del monte Sinaí humeaba, porque allí estaba manifiesta la gloria de Dios. Era como un fuego. Y dice que nadie podía tocar el monte porque iba a morir. Ni siquiera un animal, nadie debía acercarse al monte santo de Dios, porque justamente el Señor es fuego consumidor. Forma parte también de su propia naturaleza. Dios es fuego consumidor. Ahora estas tres frases modificadoras apartan una confirmación impresionante sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él regresará desde el cielo, donde está sentado en el trono de Dios, manifestando quién es el Señor también, quién es Dios. Jesucristo, Él mismo va a venir. Él regresará con los mismos ángeles de su poder, que solo atienden y sirven ¿a quién? A Dios. También dice que regresará en la misma llama de fuego que marcó la presencia del juicio glorioso de Dios, al asociar con el Hijo las realidades características del Padre. El apóstol afirma su deidad en cuanto a la segunda persona de la Trinidad. Y con esto entonces estamos afirmando que si el Hijo va a venir con poder, con gloria, con sus ángeles, en llama de fuego, se manifiesta entonces que este mismo que vendrá, la segunda persona, el Hijo, es Dios. Es Dios. Por tanto, la pregunta para cerrar, para dar algunas aplicaciones y dar una conclusión final a esta primera parte del mensaje. Estos hermanos padecían y su fe se veía fortalecida, aún inclusive por causa y a través de las tribulaciones. Ahora, la pregunta es, cuando pasamos por pruebas nosotros, ¿nuestra fe se fortalece en el Señor? ¿O nos vemos tentados a dejar todo? Nos vemos tentados a dejar el Señor y el compromiso que hemos tomado con Él. Cuando las tribulaciones, las persecuciones, las burlas vienen, ¿qué hacemos? ¿Nos aferramos a nuestra esperanza en el Señor? ¿O solamente dejamos al Señor a un lado porque no queremos padecer? Porque nos amamos más a nosotros mismos.
porque preferimos nuestra comodidad personal. La iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica, prefirió al Señor. Prefirió seguir al Señor. Prefirió ser fiel al Señor. Prefirió amar al Señor y a sus hermanos. Por tanto, hermanos, quiero animarlos. No sé por cuál prueba puedas estar pasando. Prueba de menosprecio, prueba económicas, prueba de cualquier tipo de dificultad. Quiero animarte a que te aferres firmemente al Señor, que Él también te va a sostener. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Porque el Señor mismo lo prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con nosotros. Hasta el fin. Por tanto, de Él podemos aferrarnos y estar seguros que en esos momentos de tribulaciones el Señor nos va a consolar, nos va a dar fuerza para que podamos seguir firmes hasta el final. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que trae este consuelo y reconforta al recordar nuestra esperanza bienaventurada. Saber de que Cristo un día vendrá con poder y gloria. Da gozo a nuestro corazón y trae paz, sabiendo de que tú, que eres el juez justo, también darás recompensa. Y Señor, de aquellos que lamentablemente atribulan a nuestras vidas, a pesar de que nosotros en nuestra sociedad no somos atribulados como otros hermanos que padecen persecución y hasta el martirio por causa de tu nombre. Señor, sabemos de que tú pagarás justamente a aquellos que caminan de una manera o que hacen estas maldades a tus hijos. Padre, ayúdanos a permanecer firmes. Señor, que fortalezcas a tu iglesia alrededor del mundo. Señor, a nuestros hermanos que están padeciendo persecución por causa de tu nombre, que tú, Señor, puedas obrar en sus corazones y que ellos puedan aferrarse a ti, puedan crecer en su fe, afirmarse en ti y en amor para con los demás hermanos y en su esperanza. Padre, gracias porque tú nos amas, gracias porque tu palabra es firme y es en el sí y es en el amén y se ha de cumplir, y por eso anhelamos también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, alabamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.